Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a este episodio de NBN en español, la sección hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Juan Esteban Plaza y hoy tenemos el gusto de hablar con Juan Carlos Quintero Herencia, con quien conversaremos de su libro del 2016, La hoja de mar, efecto archipiélago 1. Juan Carlos Quintero Herencia es crítico y poeta y profesor de literatura latinoamericana y del Caribe en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland. Es autor del libro Fulguración del Espacio, Letras e Imaginario Institucional de la Revolución Cubana 1960 a 1971, del 2002, que obtuvo el Premio Iberoamericano de la Latin American Studies Association en 2004. Su siguiente libro de crítica es La máquina de la salsa, Tránsitos del Sabor, del 2005, por Ediciones Vértigo. En el 2009 recibió la beca John Simon Guggenheim Memorial para escribir el libro que hoy estamos presentando, La hoja de mar, efecto archipiélago, salido por Almenara Press. Como poeta ha publicado los poemas La caja negra, de 1996, El hilo para el marisco, Cuaderno de los envíos, del 2002, Libro del sigiloso, del 2012 y El cuerpo del milagro, del 2016. Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido, gracias, bienvenido, también bienvenido aquí a mi cuevita, como yo le llamo. Encantado y un honor ser parte de este experimento y de esta conversación. Mucho gusto, Juan Esteban. El honor es nuestro. Lo primero que habría que decir acerca de este libro, La hoja de mar, es que es un libro que se resiste a las definiciones o simplificaciones fáciles, ¿no? Entonces me encontré con ese desafío al momento de hacer esta presentación. Se puede decir que es un libro lleno de hallazgos y también de oscuridades o dificultades que se deben. Me parece que es un libro que no evita las ambigüedades de la metáfora, sino que se adentra en ellas para, podríamos decir, navegar una serie de imágenes relacionadas que estarían de algún modo condensadas por esta figura del archipiélago y que servirían como una suerte de hoja de ruta para seguir con las imágenes marinas, ¿no? Sí. Que sirve para leer, ofrecerían un modo para leer las literaturas del Caribe de una forma nueva. Eh, por eso la lectura que se hace aquí, al mismo tiempo compleja y apasionante, a partir de la premisa de ver desde el mar, de autores como José Lezama Lima, Luis Pález Matos, Virgilio Piñera, Fernando Ortiz, Antonio Pedreira o Julia de Burgos, dan la sensación de que se los estuviera leyendo por primera vez. Lo que demuestra, digamos, hasta qué punto estos textos han sido de alguna forma secuestrados por interpretaciones nacionalistas o identitarias. El gesto crítico de la hoja de mar ha sido emparentado con la enorme tradición del ensayo de interpretación de un carácter nacional o regional, ¿no? Con libros como El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, La radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, o La expresión americana, de José Lezama Lima. Si bien esta afiliación se explica, como apunta Juan Duchesne Winter, por la escritura de una cierta geopoética, la hoja de mar renuncia al proyecto de nombrar el ser del Caribe, ¿no? Vamos a hablar más sobre esto. Pero al mismo tiempo se compromete poéticamente con la materialidad de sus aguas. El ensayista mexicano Alfonso Reyes decía que la teoría literaria no podía sino ser una fenomenología del ente fluido, porque la experiencia literaria es irreductible a las categorías del lenguaje conceptual, ¿no? Y yo quería recuperar esta idea del ente fluido porque me parece que le va muy bien al libro, no porque plantee una fenomenología ni una teoría de la literatura, sino porque justamente en él hay una especie de lealtad al carácter irreductible de la imagen literaria. Eh, y esto, bueno, me lleva a la primera pregunta. En la introducción hablas de un largo proceso en el que este libro se fue marinando a partir de tus lecturas de la poesía revolucionaria cubana, que llevó a tu primer libro, Fulguración del Espacio. ¿Podrías contarnos cómo surge la serie de imágenes que propone la hoja de mar como matriz de lectura de las literaturas del Caribe y en qué momento tomaron cuerpo como parte de este un mismo proyecto?
por supuesto, y de nuevo muchas gracias por esa introducción y por esa lectura tan generosa de lo que aspiro a hacer. Ese es un poco el regalo de los lectores y las lectoras, ¿verdad? Que dicen las cosas quizás mejores que uno como escritor de esos textos. Eh, y sí, mira, a veces de un libro salen otros libros, o si tú quieres, para continuar con las metáforas acuáticas, se derraman, ¿no? Se desbordan. Eh, y, y como yo registro en la hoja de mar, eh, yo a veces pues, todavía estoy trabajando con eso, ¿verdad? Cuando estoy escribiendo, se me superponen o se me ocurren varias cosas a la vez. Entonces voy poniendo al lado notas y voy generando pequeños documentos o anotaciones de cosas que quiero retomar luego. Y, en Fulguración del Espacio, mi libro sobre el imaginario institucional de la Revolución Cubana, yo vislumbraba un capítulo quería hacer un capítulo sobre la poesía publicada y editada, sobre todo en Casa de las Américas, pero no necesariamente solo sobre publicada y editada en Casa de las Américas, ¿verdad? Sobre los años 60, porque yo, como decía, intuía, ¿verdad? Que aquí estaban reaccionando de otra forma o interviniendo desde el espacio poético o poemático, para decirlo con Lezama, esta especie de radicalización de la lógica política, no necesariamente de la lógica de izquierda o de derecha, que era el proceso revolucionario. Entonces, saqué de ahí, me di cuenta que ya después de haberme zumbado, para no decir otra palabra, 11 años, ¿verdad? De quizás la revista cultural más importante de entonces, no solamente de América Latina, probablemente del mundo, pues yo tenía que cortar, ¿verdad? El límite, yo siempre peleo mucho tenía que cortar y eso quedó afuera, ¿no? Recuerdo también que saqué de manera independiente, de hecho que es mi primer ensayo, digamos, de crítica literaria publicado, ¿verdad? En la revista Hispamérica, que es en la revista que dirige el profesor Saúl Sosnowski, de hecho aquí donde yo trabajo en Maryland, un trabajo sobre un libro de Enrique Lin escrito en Cuba, ¿no? Sí. Y entonces yo veía que tenía otras cosas, saqué cosas sobre Calvert Casey y notas sacadas de ese estudio, y además cuando obtengo una beca Mellon para reescribir la tesis fundamentalmente, pues me pongo a leer y estoy 2 años en Providence, Rhode Island, asociado como catedrático asociado al Departamento de Español en Brown University. Me pongo a leer con sistematicidad a Jacques Rancière, ¿no? Y seguí una lectura sostenida de lo archipelágico, Edouard Glissant, empecé con Glissant de una manera más sostenida, también Massimo Casciari y Holderlin, ¿no? Y empecé ahí a notar eso y a armar estas ideas. Yo creo que esto que tú señalabas de la singularidad de mis libros es algo que yo, digamos, no es algo que yo planeo, Esteban, ¿no? Mis libros siempre digamos, a los académicos no le parecen lo suficientemente académicos, a la gente de literatura o a los escritores, pues eso es lo que les gusta, o quisieran un poco mantener a raya un gesto que más que académico es un poco erudito. Que es entonces digamos, yo decidí cuando me di cuenta que iba a mutar en profesor, al profesor que no podía divorciar mi escritura de los efectos y de los afectos que me producían la lectura,
¿no? Ujú, ujú, Yo creo en dejarme afectar por lo que estoy escribiendo, ¿no? Y, ujú, y eso, y eso siempre está ahí, ¿no? En cualquier sentido. Entonces, ujú, eh, por ahí empezó y una vez yo terminé tanto eso, el libro de Cuba, terminé el de la salsa, que de hecho acaba de ser reeditado este año, el 2021, por Almenara Press, perdonen la cuña. no, excelente. Y de hecho lo reescribí completo de punta a punta, le Wow. añadí otras cosas que había, presentaciones y ensayos que había hecho. Pues decidí escribir ya cuando, porque hay que decirlo, ya cuando las demandas institucionales de la universidad me dejaban en paz, ¿verdad? Una vez había adquirido mi permanencia, Ujú, decidí, yo quiero escribir el libro que yo quiero escribir en mis propios términos. Yo ujú, nunca fui escritor de libros para prensas universitarias o editoriales universitarias, pero este es el libro que yo quiero leerme sobre esto. Y es también una manera de regresar a una pasión muy secreta que era no secreta, muy íntima, muy evidente, que es la poesía, ¿no? ujú, ujú, Porque esta primera parte está dominada por poetas, ¿no? ujú, Entonces ujú, me ujú, puse literalmente a releerlos y a perseguir los escenarios y las escenas, las imágenes, las reflexiones en torno a lo marino y a las aguas. ujú, ujú, Y ahí salió la hoja de mar, ¿verdad? El piélago, ¿no? Eh, eh, el arquipélago, la verdad del mar, pero ujú, también esta ujú, idea, ujú, ¿verdad? De la textura, del tejido, de ujú, esa Paleja hablaba de que el mar era como una suerte de carne, que tenía carne, ¿no? Y ujú. por ahí me fui. Ya, ya. No, se nota esa pasión poética y justamente el libro también escenifica todos esos conflictos que usted menciona sobre ¿no? Digamos, las presiones institucionales que hay sobre la crítica y justamente cómo esos conflictos toman carne en el lenguaje, ¿no? Sí. Entonces, también el libro funciona un poco como un alegato contra esas presiones. Sí. Em, y Perdona que te interrumpa, mis sí, colegas, ¿verdad? A veces se asustan porque dice, pero tú hablas de esta forma con tus estudiantes graduados. Y sobre todo hay que hablarles a los estudiantes graduados con la verdad. Hay que decirles las cosas de frente, sobre todo en este escenario profesional que enfrentamos ujú, universitario ahora, que sí, no es la universidad en la cual yo me formé, ¿no? Entonces, eh, claro, es importante que les guste esto, sí, o por lo menos que tengan claro al mundo al cual se van a lanzar. claro, 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 claro. Sí, No, y eso está muy bien puesto en el libro. Em, Justamente quisiera ir ahora en profundizar un poco en la figura del archipiélago, ¿no? Em, que en el libro se propone como una forma de lo político sí, que no está subordinado a las lecturas esencialistas e identitarias acerca del ser caribeño, ¿no? Entonces, todo esto de las presiones institucionales y de estas como restricciones de la lectura se podrían trazar hasta muy atrás, ¿no? Se podría hacer realmente una suerte de historia de eso. Bueno, como se ha visto en la tradición crítica del siglo XX, las categorías de nación, raza, clase, han servido activamente para disciplinar el carácter sensible de las poéticas del Caribe, ¿no? sí. Entonces, una de las estrategias que el libro propone para restituir esto que tú llamas el sensorium caribeño, ¿no? Y tal vez sería Ujú, interesante también sí, profundizar en eso, qué es el sensorium o cómo funciona el sensorium en tu texto. Esto dice relación con la metáfora y con la idea de liberar a la metáfora de los dispositivos institucionales que la han reducido a unas cuantas representaciones identitarias principalmente, ¿no? En esta línea es interesante la polémica que el libro entabla con una cierta crítica literaria actual que proscribe la metáfora como recurso interpretativo. Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Cómo entiendes el rol de la metáfora en la crítica?
y en particular en las lecturas de este corpus literario, ¿no? que conforma La hoja de mar. Bueno, mira, gracias. Eso es una pregunta totota, gigante, que te agradezco y que voy a tratar a la cual trataré de hacer justicia. Mira, cuando empecé a escribir el libro, tengo que reconocerte, o incluso cuando lo mandé a la editorial, pensaba que sí, que lo que yo intuía o anotaba eh, desde, digamos, los años 90 del pasado siglo, eh, en esas notas que puse al lado, antes de terminar mi libro sobre Cuba, que eso que yo anotaba que me preocupaban eran las otras maneras de responder o de hacer política Ujú, que tendría la literatura, ujú, ¿verdad? ujú, Eh, con el tiempo, y sobre todo con la lectura de Rancière, pero también ujú, más adelante, inclusive al terminar la hoja de mar, hoy yo te diría que yo no estoy tan seguro, eh, o es probable que confundiera especificidades. No estoy tan seguro si esto era lo que yo estaba palpando, ¿no? Y creo que no importa, uno se equivoca y ujú, cambia de posición. Hoy te diría que lo que me parece relevante de esas políticas literarias es, o de lo que yo creo que estaban haciendo algunos poemas o algunos ensayos, era precisamente quizás el cuestionamiento, era cuestionar la inevitabilidad de la política como horizonte, ¿verdad? De que esta idea que ahora está naturalizada de que todo es política ujú, y de que de alguna manera lo que decimos siempre tiene una consecuencia política, ¿no? ujú, La idea de la política como destino, ujú, inclusive, ¿verdad? Como telos para cualquier intervención o palabra. Y creo que estas imágenes acuáticas, marinas, inclusive eh, mi noción del sensorium, que cuando yo le pongo caribeño, ¿verdad? Yo no quisiera que se leyera identitariamente, no quisiera que se leyera como un gentilicio, ¿verdad? Que esto es un sensorio que se activa entre las comunidades caribeñas o por los caribeños, ¿no? Es, ujú, es todo lo contrario, claro. o no tiene nada que ver con eso. Lo que quiero decir es que estas imágenes y estas preocupaciones, inclusive abismales, ¿verdad? Porque yo trabajo mucho y me invento una ecuación, ahí juego con una ecuación más pictórica que matemática, ¿verdad? Como el paréntesis o esa suerte de espacio abierto. Ujú, Y yo, para mí entonces creo hoy, diría hoy, que son zonas donde pulsa eso que llamamos nuestra manera o nuestras entradas a la existencia, ¿no? ujú, Que la ujú, literatura es de alguna manera abrirnos a una reflexión y a una sensorialidad de lo que supone existir. Y es ujú, esa existencia, ¿no? Y en esa existencia, y desde ahí es que la política, o si quieres, ante esa existencia es que la política debe presentarse a rendir cuentas ujú, eh, y obligarse ella misma a darse sentido, ¿verdad? ujú, ujú, Eh, quizás los, quizás mis poetas trabajaban con esas experiencias y esas lógicas existenciales que en última instancia son las que le dan sentido a lo político y que ahora se nos ha olvidado y creemos que es al revés, ¿no? Entonces, digamos que con Alberto Moreira o también con Jean-Luc Nancy, digamos, explorar esas imágenes poéticas y esas imágenes literarias eh, era una manera de registrar la activación y el límite de la política, ¿verdad? ujú, Hasta aquí llega esto, ¿verdad? Porque lo ujú, importante y lo relevante es esto otro, ¿no? ujú, ujú, Llámese ujú. la vida, llámese el gozo, llámese el tiempo en el buen vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Nada de trueques de
fusil por pluma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quise abandonar toda lógica, inclusive estratégica, ¿no? No quería ninguna estrategia frente a tradiciones o ante el canon o ante modos de lectura. Y quise movilizar, igual no sé si con éxito, pero cuando la gente dice, como tú dices, hay muchas, se siente como que se lee por primera vez, pero también hay muchas oscuridades, pues yo creo que he hecho mi trabajo. Me invitaron una vez a hablar en Irvine con una amiga, Ivette Hernández, con su grupo de estudiantes graduados, y la confusión y el reto y el agite de los estudiantes me pareció, ante mi libro, me pareció el mejor homenaje al texto. Claro. Entonces, para retomar esto, yo también quería movilizar una meditación tanto sobre lo sensible, ¿no? Como sobre lo metafórico, ¿no? No quise ni una celebración ni tampoco una idealización de ambas nociones, ¿no? De lo sensible o de lo metafórico. O sea, no hay afuera de la metáfora cuando estamos en el lenguaje. Sin embargo, para mí se trata de pensar lo que la metáfora ilumina, pero también tapa y oscurece, ¿no? Porque ese es su modo de actuar, ¿verdad? La metáfora es sobre todo un dispositivo de incertidumbre y de ambigüedad innegociable. Entonces, yo no sé si la metáfora en ese sentido pues tenga como un rol, sino que más bien sucede en el orden del discurso, y ahí se nos nota cómo el lenguaje o qué tipo de lenguaje nos ha tomado cuando estamos pensando ciertas cosas. Estamos hablando de nuestras historias, de nuestras formaciones. Entonces sí, yo también quise un poco liberar la metáfora, ¿no? De ciertos usos y de ciertas cristalizaciones y petrificaciones institucionales, pero también liberarla de ella misma, ¿no? Desmetaforizar es también una manera de hablar de lo que hacemos como críticos, ¿no? Y liberarla, ¿no? También de esa perpetua traslación y sustitución, ¿verdad? Y para mí ha sido todo un aprendizaje, es siempre una lucha irresuelta, ¿no? Y siento que mi trabajo como ensayista es sobre todo, y como crítico, interrumpir, desautorizar las abstracciones o las simplificaciones de todo tipo, incluidas las que se hacen a nombre de la metáfora, ¿no? Entonces, metaforizar y desmetaforizar es un trabajo, en mi caso, desconstructivo, de desconstrucción interminable. Claro. De análisis y sobre todo, y con esto termino, de destrucción. Me interesa destruir o poner al lado todas aquellas inversiones o cristalizaciones metafóricas que han devenido formaciones de poder, de sujeción y de opresión, o de retórica institucional. Entonces, por ahí fue como mi manera de hacer cuentas, un poco de ajustar cuentas con la crítica y el espacio institucional universitario. Claro. Y sé que podríamos seguir hablando, ¿verdad? Sí. Pero acuérdate que la desmetaforización también nos ha entregado grandes libros, algunos de los que tú mencionaste y en los que me colocaste el mío, ¿verdad? Claro. Pero si uno piensa en la metáfora del árbol y de la familia en Martí, sí, que recibió probablemente la mejor lectura, la mejor desmetaforización, para decirlo, a manos de Julio Ramos en Desencuentros de la Modernidad en América Latina, ¿verdad? Pues la desmetaforización también nos devuelve el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de estas escrituras, las contradicciones y las imposibilidades de los escritores, ¿verdad? Y evitan cualquier, qué sé yo, metafísica o ontologización de lo que, ¿verdad? De lo que puede estar pasando en esos textos, ¿no? Claro. Y esa lectura de Julio Ramos de Martí, pues
nos devolvió un poco el cuerpo de Martí, ¿verdad? Ya es menos un Martí de bronce o de yeso. Sí, sí, Sí. sí. Y hay otros, no voy a continuar por ahí. Claro. O continuemos mejor por ahí, pero sí, me gusta que menciones a Derrida porque me acordé mucho del texto de la metáfora viva cuando leía tu libro, porque justamente, bueno, una de las cosas que él dice ahí, ¿no? Es que las metáforas, cuando se vuelven moneda de cambio, como que se olvida que son metáforas, ¿no? Claro. Entonces es como un poco, yo veo tu libro como un ejercicio de volver a la faz sensible de la metáfora. Sí. Claro, Y, porque Derrida ahí está citando o plagiando a Nietzsche. a Nietzsche, claro, que justamente también me acordé de eso a propósito de Ortiz, porque, ¿no? O sea, ahora, todo esto que dice Ortiz de decir que Cuba es una especie de ajiaco, ¿no? Ajá. Ahora se ha vuelto también un lugar común, ¿no? Sí. Pero en el momento en que fue escrito es como lo que hizo Nietzsche cuando comparaba la cultura alemana con la comida alemana, ¿no? O sea, decía que Sí. la filosofía No, alemana se podía entender a partir de la pesadez de los platos y de la cerveza que se tomaba después de la comida, ¿no? que uno quedaba literalmente achocado, ¿no? Sí. No, estoy de acuerdo totalmente. Eso es también un poco lo que le pasa a los libros y a las metáforas que envejecen, ¿no? Y devienen lugar común, digamos. Igual con esto del ajiaco, orticiano. También algo preocupante o alarmante de esta suerte como de colapso del pensamiento en sofisticado, para decirlo de alguna manera, o abierto en el discurso universitario, es esta multiplicación de clichés y de lugares comunes, Sí, 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 sí. ¿verdad? Cuando uno lee ese ensayo, conferencia de Ortiz sobre el ajiaco, que es un texto contemporáneo. Bueno, los estudiosos y los lectores lo que han demostrado es que su teoría de la transculturación está prácticamente ya funcionando en ese ensayo, en Sí. el cual no se menciona la palabra transculturación, pero es del 39 y y el 40-41 va a salir, ¿no? Rafael Rojas ha expresado sobre esto, ¿no? Pero también es un ensayo profundamente eh, eh, complejo o cuestionador de la lógica identitaria, ¿no? La identidad que propone Ortiz ¿verdad? Porque no es exactamente un ensayo sobre la identidad cubana. Es un ensayo sobre la materialidad histórica que hizo posible, que hizo sensible lo que llamamos lo cubano. Por eso es interesante que desautorice tantas disciplinas, todas, y discursos estatales, antropológicos, económicos, nacionalistas, raciales, y apueste, ¿verdad?, por la literatura, la metáfora. Sigamos la metáfora, dice, sigamos la metáfora. Sí. Porque lo que le interesa ser sensible o ser visible es cómo devino historia Cuba como signo, ¿no? Por eso haber nacido en Cuba no significa que eres cubano, o cuánto tiempo estuviste ahí, todas esas notas de que conoce gente que llegó la década pasada y son más cubanos que tienen antepasados en siglos anteriores. Entonces hay materiales para una suerte de concesión post-identitaria, si tú quieres, ahí. Sí. Y es, además que nunca, Ortiz no negocia la negatividad y la violencia y el desgarramiento constitutivo de los cubanos, ¿verdad? Es otro libro, igual que el de Pedreira, con otros matices, en el cual hablar de la identidad no es simplemente aplaudir y qué maravilloso y qué bello y es hermoso esto de ser cubano, ¿no? Es una meditación sobre esta constante disolución y destrucción de sujetos,
Ujú, ¿no? ujú, ujú, Y ujú. eso a veces en los secundones o terceros de Ortiz se nos olvida, ¿no? Sí, sí, Él sí. enfatiza eh, en esta violencia constitutiva que sedimenta cualquier discurso de lo identitario en Cuba. Ujú, ujú. Y uno se podría preguntar hasta qué punto el propio Ortiz es cómplice de ese olvido, ¿no? Claro, Cuando él escribe el texto brevísimo que al final es ese inciso del contrapunteo en el que plantea el concepto de la transculturación, sí, haciendo un gesto hacia la metrópolis, ¿no? Porque él quería introducir como un nuevo concepto de la simbiosis cultural, da pie también al olvido de esa negatividad y materialidad de la que tú estás hablando, ¿no? O sea, sí, Ortiz es este como gigante que tiene como dos caras, ¿no? O sea, sí, por un lado no, es este escritor y por otro lado también es ¿no? un creador de instituciones y de lo que entendemos hoy por cubanidad, ¿no? sí, no, no, eso es muy serio, estoy de acuerdo, ¿no? Y recuerdo también lo que hacen con, ¿sabes? Lo que han hecho con Nietzsche o con Derrida, ¿sabes? Y, digamos, las faltas o pecados que les ascriben a ellos por lo que hacen ciertos usuarios. Igual el pasado y la desastroso de Heidegger, ¿verdad? Con el nazismo, ¿verdad? Claro. Pero como me decía mi maestro Ricardo Piglia, citando a su vez a Sartre o citándolo mal, esa anécdota de los jóvenes marxistas peleando en el mayor de 68. Paul Valéry Paul Valéry es un pequeño burgués, Paul Valéry es un pequeño burgués. Y Sartre sí, pero los pequeños burgueses no escriben como Paul Valéry, no. Ujú, Entonces no era como para hacer levantar el relato de la excepcionalidad, eh, inclusive belletrista, ¿no? De las bellas letras de este escritor maravilloso, sino que ahí hay una singularidad, ¿verdad? Hay un trabajo ujú, particular que ujú, escapa a las determinaciones y a los determinismos burdos, ¿no? ujú, Y es cierto que eso está en Ortiz también hay una teoría de la historia, ujú, de una linealidad y hasta cierto punto de que es verdad que la Giaco no tiene resultado, no hay final, y en la transculturación es constante, pero no hay que ver cómo ha servido para hacer material pedagógico y para armar también un relato identitario muy terso, muy, ujú. porque verdad, en ese ensayo dice el cocinero en la historia, ¿no? Claro, El claro. cocinero en la historia. Entonces, esta idea un poco de la historia como una subjetividad separada que ahí está cortando, ¿verdad? Y mezclando es problemática por decirlo menos. Ujú, Eh, y- pero también la idea de que participa de una suerte de teleología, ¿verdad? De teleología de sentido, de una inevitabilidad de lo que puede ser, y está ahí. No, no, yo creo que sí. Eh, Esto conviviendo con el hecho de que la temporalidad histórica para Ortiz en ese ensayo es sobre todo ese hervor, ¿no? claro. Ese hervor inconcluso, ¿no? Porque este es un plato imposible. Sí, sí. ¿No? Este es un plato imposible, nunca se termina de cocinar, nunca sabe igual, Y que no ¿no? es homogéneo, ¿no? Sino que las partes se disuelven, pero se mantienen también. Entonces, Exacto. ¿Qué es lo que, por ejemplo, porque eh, mis estudiantes de pregrado, ¿verdad? Subgraduados, cuando lo leen, pues muchas eh, veces lo que hacen es que traen la metáfora del melting pot, ¿no? claro. Traen la metáfora del melting pot y usted sabe que también a veces leer es no querer leer o desleer. Y yo inmediatamente lo llevo a la parte donde el propio Ortiz dice, no quiero que me confundan esto con, ¿verdad? Con el crisol, Claro. ¿no? Que es el término en español para melting pot. Ujú, No solamente ujú, por razones históricas, sino porque el proceso
de fundición es distinto, ¿verdad? Y es Ujú. muy interesante que el Estado norteamericano y el culturalismo estadounidense haya abrazado la metáfora del melting pot, porque es una olla de fundición de metales a alta presión, a altas temperaturas, donde lo heterogéneo deviene uno, Claro, ¿no? Mientras que claro. Ortiz habla de esta olla que siempre está funcionando, ¿verdad? Siempre está cocinando, y que donde comienzan a prestarse el cuerpo y los sabores, todos sus ingredientes, y se disuelven y no se disuelven, y en el fondo hay una consistencia y arriba hay otra, ¿no? Pero lo Ujú, único constante es esa violencia, ¿verdad? Que disgrega y que ujú, disuelve, ¿no? Es ujú. una pesadilla, digamos, para un Estado imaginar un pasaporte sobre la base de esta lógica identitaria, ¿no? Claro, Eh, claro. Bueno, buenísimo. sí, Nos fuimos a los años 40, pero te quiero llevar a los 90 por un momento, porque sí, tu libro establece una polémica con el ensayo de Antonio Benítez Rojo, ¿no? sí, La isla que se repite, que fue famoso o al menos así quedó, ¿no? Para la historia, como el que introdujo el debate posmoderno en los estudios caribeños, ¿no? sí, Tú señalas que hay un movimiento doble en el libro, que por un lado afirma una esencia cultural caribeña, ¿no? Expresado en esta cierta manera, sí, en la que insiste Benítez Rojo, que sería propia del Caribe, y por otro lado elabora una teoría del caos, ¿no? sí, Como un modo de ponerse a tono, sugieres tú en el libro, con las modas intelectuales de los años 90. sí, Que de hecho, si uno lee el libro de Benítez Rojo, es una sección aparte, ¿no? Y eso es muy decidor también. sí, En relación a este primer movimiento, al de la esencialización, tú comentas y con una ironía muy divertida, ¿no? Que esta visión que tiene Benítez Rojo de la crisis de los misiles en Cuba, en que él vio a dos negras viejas caminando en la calle y como que se le apareció la certeza de que no iba a ocurrir el apocalipsis en el Caribe, ¿no? sí, Eso es una imagen muy, sí. Y muy. las contundencias de sus cuerpos y el olor a albahaca. Sí, 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 claro. Y sí, por otro lado, ¿no? Y por otro lado, claro, este gesto hacia el discurso posmoderno. Entonces, mi pregunta es hasta qué punto te parece que el libro de Benítez Rojos sigue hablándole a los lectores actuales. sí. ¿Hasta qué punto tu propio libro sería heredero del libro de Benítez Rojo o no? No sé si tú te reconoces en esa línea de herencia. Sí. Y si acaso ayudaría, ¿no? El libro de Benítez Rojo a perpetuar la idea del excepcionalismo cultural, ¿no? Eh, sí, mira, Antonio, ¿verdad? Antonio fue un interlocutor y fue un amigo que perdimos como de manera abrupta y muy rápida. Eh, y, 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 para mí fue una lectura que dinamizó muchas cosas, ¿no? Ujú, Eh, y si de alguna manera me preguntas por la actualidad, ¿verdad? De, de la isla que se repite, ¿no? Te diría que esta actualidad, un poco siguiendo lo que tú muy bien apuntas, sigue siendo doble, ¿no? Y digamos, el libro fue muy importante para generar una conversación más allá, ¿verdad?, del Caribe en español, ¿verdad? ujú, Pero también arrastró, ¿verdad?, algunas malas mañas o algunos problemas, incluidos ¿verdad?, del magisterio que supone Ortiz en ujú. Benítez Rojo, porque este Claro, también a mí me parece que es este otro vástago de Fernando Ortiz. Eh, sí. y, 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 y si me preguntara si el libro ha envejecido, eh, me parece que sí, que es indudable que ha envejecido, pero este envejecimiento, que es algo que nos pasa a todos y nos pasará, eh, quizás permita leerlo desde otro lugar, ¿verdad? Ujú, Eh, porque
sería un libro también aporético, extraño, raro, esos como los que pueblan nuestra biblioteca, la biblioteca latinoamericana, ¿verdad? Están llenas de nuestros libros, digamos, importantes o relevantes, o los que llamamos canónicos, son siempre libros extraños. Sí. Que es el Facundo, ¿verdad? Entonces, eso es otra conversación y no me quiero perder por ahí. Y libros que requieren glosarios y que requieren, como el Martín Fierro Claro, o el Tuntún de Arguedas. Paz de Grifería, ¿no? Ujú. Y Arguedas, o sea, no, y esa es quizás una propia, ¿verdad? Yo me adelantaría, diría, de esa extranjeridad, esa extrañeza constitutiva de nuestros mejores textos, ¿verdad? Y en ese sentido, es un libro que se enfrenta al excepcionalismo y al nacionalismo cubano, ¿no? Ujú. Sin lugar a dudas. Pero todavía endeudado con un historicismo transcultural, ¿no? ¿Verdad? Este sería una de sus manifestaciones. Y por el otro, que es lo que más me interesó subrayar en el libro, en la hoja de mar, es que la teoría aquí es de alguna manera la ficcionalización, ¿verdad? De un trazo autográfico, ¿verdad? De esa artera que él dice, o de esa indigestión de libros Ujú. que consume Benítez Rojo cuando se exilia, ¿no? Porque él habla de que Ujú. la génesis de este libro responde a que cuando finalmente sale de Cuba y puede tener acceso a una biblioteca donde no median carencias o censuras, pues empieza a leer como un eh, loco, ¿no? Entonces, y en ese sentido es un libro que jugó muy bien, ¿verdad? Que jugó muy bien a dos manos con el espacio institucional, universitario, laboral, donde se veía ahora funcionando, ¿verdad? Creo que, no sé si creo que ha sido Román de la Campa, o yo estoy diciendo lo malo, si no lo digo yo, es como también el libro de un converso, ¿verdad? De alguien que había funcionado al interior de la institucionalidad cubana, del régimen de Castro, y luego se tiene que convertir en profesor Ujú. en el circuito académico, ¿no? Entonces identificó muy bien que tenía que producir otro tipo de texto. Pero también, y esto lo digo de nuevo, ¿verdad? A mí me parece que la isla que se repite es una suerte de texto teórico, ¿verdad? Un texto de realismo mágico teórico conceptual, ¿verdad? Ujú. Si tú escucharas en medio de una novela de Alejo Carpentier o de García Márquez esta anécdota de que el narrador, un personaje ve caminar eh, una dos mujeres negras y de sus piernas y de sus contundencias salen estos aromas y en ese momento tiene una revelación, una epifanía de que la población no, pues no te sorprendería. Lo que es sorprendente es que aparezca en un libro de teoría y crítica académica, ¿no? Ujú. Entonces, eh, hay una suerte de realismo mágico teórico aquí operando, ¿no? Donde la isla se repite, pero como dice mi maestro también, Arcadio Díaz Quiñones, se repite, pero no tanto, ¿no? Eh, yo también le señalaba y le comentaba cómo la lógica de las repeticiones, de lo caótico, encuentra en un montón de textos y de escritores caribeños materiales, ¿no? Y están poderosamente y ausentes del libro, ¿no? Y no Ujú. voy a hacer la lista, ¿verdad? Y siempre hay decisiones, pero llama la atención que poéticas de la repetición, de la saturación, del desbordamiento, que le pudieron servir perfectamente para seguir, pues no aparecen ahí, ¿no? Claro. Entonces, para resumir un poco, yo creo que es Mm. un libro que reinserta una lógica teológica, ¿no? Ujú. Ujú. Aunque sea pagana o jodedora, como tú la quieras llamar, o afrocubana, ¿verdad? Ujú. Que le otorga la imagen allí le otorga una suerte de protección uh, a esa excepcionalidad cubana, que es también muy discutible, ¿verdad? Ujú. Ujú. Eh, eh, porque creo
eh, que muchas cosas han acabado y han acabado mal en Cuba. No, no es solamente el apocalipsis en su sentido bíblico más, ¿verdad?, duro, ¿no?, y burdo, ¿no? Entonces, esa condición no apocalíptica, no absoluta, es también cuestionable. Entonces reinserta esto, pero también quiere llevar, lo interesante es que también quiere llevar una preocupación sobre, ¿verdad?, la historicidad al plano de la ficción y de la imagen, ¿no?, inclusive de la autobiografía. Entonces yo creo que por ahí podríamos retomarlo, ¿no? Igual toda la feminización del Caribe y del mar Atlántico y todo eso ha recibido lecturas cuestionadoras y puntuales, pero creo que sí, ¿no? A mí, en realidad yo leo los libros no porque, qué sé yo, estén a la altura de los tiempos, porque puedan ser ejemplos o modelos de nada, sino que me interesa por lo que ponen en juego, ¿no? Inclusive lo que se atreven a visorar o poner en discusión, aunque quizás pues no logren llegar a las máximas consecuencias o las consecuencias que uno quisiera, ¿no? Entonces por ahí va un poco mi lectura de la isla que se repite. Sí, sí, sí. No, excelente. Y, bueno, y hablando de las omisiones que hace ese libro, ¿no? José Lezama Lima es otro de los protagonistas de tu libro. Sí. Hay una lectura que haces muy fascinante del coloquio con Juan Ramón Jiménez, que es un libro temprano de Lezama Lima, 38, ¿no?, si no me equivoco. Sí. Bueno, tu libro justamente señala que existe una tensión, ¿no? Que expresada en la propia forma del coloquio entre Juan Ramón Jiménez, que tendría esta idea sobre Cuba, de lo insular, en sentido de aislamiento, que tú haces el juego, ¿no?, del aislamiento como mentira, ¿no?, el aislamiento, versus la idea de lo insular, del barroco lezamiano, que es tan diferente, ¿no? Y hay una anécdota que recoges que yo no puedo dejar de mencionar, que es de la secretaria de Juan Ramón Jiménez, Zenobia Cambruy. Sí, era esposa de... Sí. Esposa y secretaria. Sí, sí. Mecanógrafa. Pero es interesante porque fue literalmente ambas cosas con todos sus poderes. y no fue ni la primera ni la última, ¿no? Sí. Que claro, ella dice literalmente que Juan Ramón Jiménez corrigió el texto lo suficiente para que no se anegaran las ideas en un mar de confusión. Sí. Que le viene como anillo al dedo a tu propuesta. Sí. Entonces, la pregunta es ¿cómo se inscribiría el insularismo de Lezama y en particular esta serie de imágenes que él asocia al litoral, ¿no? Podríamos hablar de la imagen en lontananza, sí, el Eros de la lejanía, con las poéticas del archipiélago. Sí, pero gracias de nuevo por esa pregunta y por una lectura tan puntual también. Mira, esas eran las citas, los momentos en donde uno se sentía, yo por lo menos como lector decía, ve, yo no me estoy inventando esto. Aunque sí, quizás son racionalizaciones, ¿verdad? Pero que precisamente en el momento, tanto Juan Ramón como Zenobia, cuando están leyendo y calificando o descalificando el texto, inmediatamente, ¿verdad?, aflora o se les sale esta metaforicidad, digamos, marina, ¿no? Que precisamente para tratar de representar, ¿no? De representar lo que hace Lezama o cómo escribe Lezama, sea esta
sean estas metáforas que yo llamo, ¿verdad?, archipelágicas o marinas, las que le cobran forma tanto en los labios de Juan Ramón y de Zenobia Camprubí, que no son barrocos ni figuras que trabajaron digamos, esa escritura, ¿no? Sobre todo, yo sabes que cito la nota que pone el propio Lezama, que pone Juan Ramón al coloquio, ¿verdad? Al coloquio con Juan Ramón Jiménez del 38, y que me permitir y quisiera leer por extenso, ¿verdad? Es un poco porque él justifica que aparezca su nombre junto al de Lezama como coautores. Yeah. Y leo, es muy breve. Nota. Sí. En las opiniones que José Lezama Lima me obliga a escribir con su pletórica pluma, entre comillas, hay ideas y palabras que reconozco mías y otras que no. Pero lo que no reconozco mío tiene una calidad que me obliga también a no abandonarlo como ajeno. Además, y esto es lo importante, el diálogo está en algunos momentos fundido. No es del uno ni del otro, sino del espacio y el tiempo medios, ¿no? Y esta idea de la fundición, ¿verdad? Esta idea de que de alguna manera Lezama es una funde, pero es también el derretimiento, ¿verdad? Es el derretir o el disolver las singularidades de cada uno de esos estilos, ¿no? Entonces, yo creo que para volver a verdad cómo es este imaginario marino y cuáles serían las contribuciones de Lezama al insularismo, siempre los lectores tanto de Lezama como de Antonio S. Pedreira, que produce en realidad la primera teoría latinoamericana sobre la condición insular y apenas es leído o comentado fuera de Puerto Rico. La gente es muy dudoso que Lezama no lo haya leído, pero igual no lo podemos confirmar o asegurar, porque no aparece en su biblioteca, no aparece en anotaciones. Y igual podemos especular por las razones, son textos y digamos tonos muy distintos. Pero yo creo que en La hoja de mar, en mi libro, la gran entrega lezamiana es ese mirar, ¿verdad? La mirada al mar, pero sobre todo quisiera volver a algo que en el comienzo de esta conversación contigo que tú hablabas, ¿verdad? Mirar desde el mar, ¿verdad? O yo diría algo más, mirar con agua en los ojos, ¿verdad? De alguna manera, la mirada submarina. En la poesía de Lezama y en muchos de sus ensayos hay una constante, que es esta idea de que el mar ya ha trabajado o continúa trabajando la tierra. Que nuestro paisaje, dice, es un paisaje marino, aunque estemos mirando la montaña, aunque estemos inclusive mirando a veces hasta la ciudad, ¿no? Esta idea de que cuando miramos bajo el mar y que el propio ojo es agua, esa cita que le adjudica, que yo también trabajo, que le adjudica Félix Guerra a Lezama. Claro, en la entrevista, ¿no? Que le dice cómo ve el mar. Hay gente que dice que a lo mejor se le inventó el propio Félix Guerra. A mí me parece estupenda. No me extrañaría. Maravillosa. No importa. Yo puedo a Lezama haciendo eso. Y que, digamos, también la idea de que el trabajo en el mar es el desdibujamiento de las cosas fijas o estáticas, ¿no? Se ha hablado de neobarroco o neobarroco o neobarroso, ¿verdad? Trabajando con Perlonger y las tradiciones también brasileñas. También quizás con Lezama podemos empezar a hablar de un neoborroso,
¿no? En el sentido de que es como miramos, ¿verdad? Los miopes, como yo, nos sentimos muy a gusto cuando abrimos los ojos debajo del agua, porque así es que ve un miope, ¿no? Se ve sombras, no se ve, no se ve claro, ¿no? No se puede estar mirando mucho, es una desautorización, ¿verdad? Ese carácter, tener, y cuando tenemos agua en los ojos o estamos sumergidos o lloramos, ¿no? Entonces es el momento de que los ojos se tomen una pausa, ¿verdad? En sus pretensiones de evidencia y de claridad, ¿no? Sí. Y trabajar esto de la fundición, ¿no? Yo creo que la resaca, el eros de la lejanía, les ama de alguna manera al potenciar en esa distancia, ¿verdad? Cuando se da cuenta de que Juan Ramón está manejando una superioridad moral e inclusive intelectual, ¿verdad? Él con mucha elegancia lo que hace es apostar por la resaca, ¿no? Que sería lo mejor de lo insular, de la cultura insular, que es esas fuerzas, esas aguas, ¿verdad? Esas corrientes que sacan materiales, ¿verdad? Y las llevan lejos, en alta mar, ¿verdad? Hacia el piélago, ¿no? Entonces, la idea de abrirse a lo exterior, de abrirse de que lo más importante es extraer, desfamiliarizar, ¿no? Y diseminar, disolver lo propio en lo ancho y lo ajeno, ¿no? Eso es quizás el gran reto lesamiano, me parece a mí, el coloquio de Juan Ramón Jiménez, que es el libro que abre este imaginario en la obra lesamiana. Sí, sí. No, y es fascinante que Juan Ramón Jiménez diga justamente no voy a rechazarlo como ajeno, porque es como si sin darse cuenta estuviera siendo escrito por la poética de Lezama, ¿no? Sí, sí. Sin saberlo, porque en ese momento la teoría no estaba formulada, ¿no? Claro, Es muy fascinante. claro. En Puerto Rico diríamos que digamos, le sintió el peso al bulto. Claro. Y quiso, decimos nosotros, coger pon, ¿verdad? Aprovechar el coche porque no lo iba a dejar al lado, ¿no? Él percibió ahí sin duda una calidad y una potencia y la respetó, ¿no? Sí, sí. Obviamente Zenobia pues tenía otra opinión al respecto, pero él se dio cuenta que ahí que estaba lidiando con un interlocutor que además era un hombre muy joven, Juan Esteban, cuando estaba conversando este extraterrestre que pasó por el Caribe, que es José Lezama Lima, era un hombre joven, era un hombre muy joven, ¿no? Y lo sorprendente en Lezama es que este tono, este registro, es de una consistencia casi hasta el aburrimiento, ¿no? De hecho, Lezama inclusive cuando está hablando, cuentan que inclusive cuando estaba hablando de comidas, estaba hablando y ese libro, pues, debajo de un sicomoro de Félix Guerra lo demuestra, que él le propone, no hablemos de cultura, no hablemos de literatura, y él sigue, ¿verdad? Y el elipsis, los encabalgamientos, esta metaforicidad, es en realidad un fuera de serie. Sí, radical. Sí. Bueno, no nos queda mucho tiempo y en realidad el libro o sea, tiene muchísimo más, son 400 páginas donde haces un recorrido también por textos de Julia de Burgos, Virgilio Piñera, ¿quién se me escapa? Bueno, Pales Matos tiene una sección muy importante, ¿no? Con el problema de lo gástrico sí. Y el ñam ñam. Pero bueno, quisiera cerrar preguntándote un poco por cuál es la proyección de este libro, porque se llama Efecto Archipiélago 1, ¿no? Entonces está como ya anunciada la secuela. Entonces, ¿en qué momento del marinado está esa secuela y qué se podría anticipar? Sí, y te agradezco. Yo me hubiese también encantado extenderme un poco sobre ese, ¿verdad? El gordo y el flaco, Virgilio Piñera, ¿no? Y
esto A ver, dale, también, dale, porque dale. de alguna manera también no, pero quiero terminar con lo de lo otro, Bueno, pero quería decir que también Piñera de alguna manera exponerse al agua, ¿verdad? Y esta conciencia del agua por todas partes. Yo siempre he pensado que se ha enfatizado mucho de la metáfora del poema, que es como, ya no es un poema, es como una especie de, como de texto profético o bitácora del futuro, de ese poema por venir que es La isla en peso, ¿verdad? Es el agua por todas partes y han enfatizado mucho los lectores y las lectoras la idea de la circunferencia. Y si uno se mete en el poema es que el agua está por todas partes, no en todas partes, en el cielo, en la tierra, en la cultura, en el archivo, en la biblioteca, ¿no? En los rituales, ¿no? Y esa agua por todas partes, yo propongo es la identidad, es lo cubano, ¿no? Entonces, que no permite, ¿verdad? Es el idem, ¿no? El idem, lo igual, lo siempre igual. Y por eso la dificultad de deslindar una cosa de la otra. Y hay que secar, ¿verdad? Como dice el sujeto poético, hay que secar. Dice que buscar una esponja y secar, ¿no? Porque es lo que desdibuja. claro. Entonces, pues mira, el efecto archipiélago, yo te diría que si hablamos con la lengua de estos días, está un 60, un 70% ya escrito, ¿no? Ya. Yo quiero un libro un poco menos voluminoso, es una promesa que yo me hago constantemente. Quiero un libro más fragmentado, ¿no? No van a ser solamente textos, no van a ser solamente textos del Caribe los que voy a trabajar, aunque van a haber, ¿verdad? Figuras que no pude incorporar. Van a haber páginas sobre Rinaldo Arenas, Calvert Casey, eh, eh, el, un poeta dominicano, René del Risco, otro que se llama Pumarol, ¿verdad? Pero también quiero trabajar con Blumenberg, ¿verdad? El paisaje con espectador, Sí. el cementerio marino de Valerí, tengo dos o tres cositas sobre también el mar en Vicente Huidobro, en Pacheco, el mar de Pacheco también, de José Emilio Pacheco, Los el poeta trabajos del mar. cubano. Sí. Sí. Entonces, por ahí van, ¿verdad? Saliendo esas cosas. Sí, marinan, está marinando. Yo estoy esperando finalmente llegar a la bahía de mi sabática para ponerme a coserlo, en verdad, y a coserlo y añadirle esas partes. Otra figura que va a aparecer es Manuel Ramos Otero, el gran escritor puertorriqueño. Y tratar, ¿verdad?, de ver cómo hacer esto, ¿verdad? Porque a mí yo me planteo hacer un tipo de libro, pero de repente, ¿verdad?, el libro agarra otra dirección, abre con una reflexión sobre la tromba marina, la discusión sobre el libro del huracán, un libro extraordinario de Fernando Ortiz, pero también sobre Moisés abriendo las aguas, ¿verdad? Entonces creo que también este libro me enseñó un poco inclusive a desterritorializar, ¿verdad? Y destituir un poco la regionalidad de mis preocupaciones, ¿no? Y que ese efecto archipiélago se mueva en otro territorio. La segunda parte se va a llamar Palabra al Mar, efecto archipiélago 2, porque sobre todo estoy subrayando y privilegiando escenas, ¿verdad? Donde algún sujeto le habla al mar, se dirige al mar. Y hay muchas, demasiadas quizás. Así que estoy luchando con ese demonio. Qué bien, qué bien. Bueno, estamos muy atentos entonces a esos efectos y esas mareas. Sí. Bueno, la verdad ha sido un placer enorme, Juan Carlos, hablar contigo y revivir la experiencia de leer este libro. Ojalá que los auditores
hayan entusiasmado con tu pasión. Nada, agradecerte por el tiempo y las palabras. No, a ti yo muy honrado, súper honrado de tenerte como interlocutor y que me preguntes sobre esto. Así que aquí, como decimos, a las órdenes para lo que sea. Sí, el editor en Almenara siempre está detrás de mí, eh, Sí, preguntándome cómo va el libro, pero a los editores, tú sabes, ellos también a veces piden cosas que ellos mismos no dan. así es. Entonces hay que fajarse con ellos como cuando uno pesca, ¿no? A Sí, veces sí. hay que darle hilo y a veces hay que jalar para que llegue, para que llegue el libro. Sí, Sí, pero no, ha sido, mi experiencia con Almenara ha sido muy buena y además sacan unos libros hermosos. sí, eso también quería comentarte. No tenemos tiempo, pero quería hablar de la editorial también, que me parece un proyecto fenomenal. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Abrazo. Gracias por escuchar New Books Network en español.